Levítico 10, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que a veces no entendemos, pero te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento el día de hoy, podamos comprender lo que significan estos tipos de pasajes así en tu palabra, qué significa para nosotros el día de hoy. Habla nuestras vidas y te pido que nos des oídos para oír y una actitud y el deseo y la habilidad para poder vivir conforme a como tú nos estás llamando y pidiendo el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues en los últimos domingos hemos estado hablando del tema de la santidad y pues hoy lo vamos a hablar una vez más y probablemente la siguiente vez, una vez más. Y lo que quiero hacer el día de hoy es abordar un tema, y más que un tema, son a veces preguntas que nos hacemos invariablemente cuando nos topamos con pasajes como este que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿por qué es que Dios, sin advertencia, sin ninguna señal de que haría algo así, por qué es que le quita la vida a estos hermanitos, a los hijos de Aarón? Y pues yo me puedo imaginar a Aarón que era un padre tan orgulloso del día en que se ungieron a sus hijos, en que les hicieron las vestimentas con las piedras preciosas y todo lo que representaba ser sacerdote en el templo, en el tabernáculo delante de Dios. Sí. Y a lo mejor estos eran jóvenes novatos, eran unos chamacos tal vez que estaban comenzando en su ministerio. Tuvo varios hijos Aarón, no sabemos exactamente si eran los más pequeños, los más grandes, pero a lo mejor hicieron algo sin pensarlo, o a lo mejor hicieron algo sabiendo que tal vez no era como Dios exactamente les había dicho, pero es evidente que si ellos sabían que existía la posibilidad de que les sucediera esto que les sucedió, pues lo más probable es que no hubieran hecho lo que hicieron, ¿verdad que sí? O sea, es evidente que Dios se molestó por algo. Y no entendemos a veces, no se explica muy bien el pasaje, qué fue lo que hicieron, porque hay un poco de confusión en cuanto al tema. A lo mejor tomaron fuego que no venía del altar, que Dios había especificado, ¿verdad? Y usaron otro tipo de fuego. O probablemente lo que yo creo es que entraron a ofrecer sacrificio a Dios estando tomados. ¿Habían escuchado algo así? ¿Y de dónde saco eso? Pues porque 3, 4 versículos después de esto que leímos, ¿sí? Dios le dice a Aarón y al resto de sus hijos, los junta, y lo primero que les dice Dios es de que no deben tomar vino antes de entrar a ofrecer sacrificios a Dios. No sabemos. El punto es que hicieron algo que tal vez no fue malintencionado, no fue algo pensado, o no pensaron bien las consecuencias. Y yo me imagino a Aarón que está contrariado, molesto, abrumado, ¿verdad? Y va con Moisés y le dice: ¿qué es esto? ¿Por qué Dios me trata de esta manera? ¿Por qué es injusto? Yo le he servido toda mi vida, ¿y qué hace él con estos chamacos que cometieron un error, cualquiera que haya sido el error? Y Dios les quita la vida. Eso no es justo.
¿Y cómo responde Moisés cuando Aarón va con él? El verso 3, vean cómo dice el verso 3 de ahí mismo. Dice, entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí. Y en presencia del pueblo seré glorificado. O sea, en otras palabras, Dios le dice a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Sé que sientes que esto es injusto de mi parte, pero ¿te acuerdas de aquel día que les ungí como sacerdotes? ¿Sí? Les dije que habían ciertas cosas que no eran negociables. Habían cosas que yo les pedía que hagan y habían cosas que les pedía que no hicieran. ¿Sí? Y entre lo más importante de las cosas que ustedes tenían que hacer era de que cuando ustedes se acerquen a mí, que yo sea considerado santo y me tienen que honrar como un Dios santo y delante del pueblo me van a tratar con respeto y con honra. ¿Sí? No pueden hacer las cosas a la ligera, especialmente cuando son sacerdotes apartados para eso. Y dice la Biblia que cuando Moisés le recordó eso a Aarón, ¿qué hizo Aarón? No dijo más. No hay nada más que decir. ¿Sí? Pero el punto aquí es que leemos esto y después de esto que yo les he dicho, nos ponemos a pensar, ¿por qué reacciona Dios así? ¿Por qué es tan severo, tan drástico? Y son de cosas así y pasajes de este tipo donde las personas que no creen en Dios o las personas que traen pleito con Dios dicen, ya ves, es que Dios es un Dios malo. ¿Sí? Él castiga injustamente a las personas. Otros dicen, pues seguramente hay un error aquí o hay dos dioses porque el Dios del Antiguo Testamento es bien diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Este del Antiguo Testamento es iracundo, híjole, no. O sea, y el otro, el del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lleno de amor, de compasión, de misericordia. ¿Sí? Y a veces es difícil conciliar en nuestras mentes esas dos demostraciones o dos descripciones de Dios que son tan diferentes. ¿Sí? Y lo que lo hace más difícil es que pues este no es el único pasaje así. Hay otros pasajes en la Biblia. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento de unos hermanitos llamados Ananías y Zafira, que ellos venden su terreno, no el terreno del vecino, no le roban ni al gobierno, ni al vecino, ni a nadie. Ellos deciden vender su terreno y venden el terreno y se acercan con los apóstoles, con Pedro en específico, y entonces le dicen, aquí está una ofrenda que te traemos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Dios con esa ofrenda? O con ellos más bien. Los mata. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios haga algo así? Era su terreno. Bueno, sí, le habían prometido a Dios, habían hecho una promesa, habían hecho un pacto con Dios, ¿verdad? Y entonces, pues seguramente, como suele suceder, ¿verdad? Uno le llega dinero. Y entonces, ¿qué empieza a hacer uno con un dinero que a lo mejor dice, esto lo voy a destinar para tal cosa? Empezamos a pellizcar y de pronto ya no es lo que teníamos de antes, ¿verdad? Y pues eso probablemente hicieron ellos. Se apareció por allá algo que necesitaban comprar, se apareció otra oportunidad de inversión y pues simplemente dijeron, bueno, no importa, o sea, amamos a Dios y yo sé que Él va a recibir lo que tenemos para Él. Y pues bueno, van y le dan a Pedro, al apóstol Pedro, el dinero,
pero ellos habían hecho una promesa. ¿Sí? Y son pasajes así, ¿verdad? Porque no importa esto que les acabo de explicar, nuestra mente nos dice que eso no es justo. No es justo. ¿Por qué es Dios de esa manera? Ahora, entre el primer y segundo servicio me puse a pensar, bueno, vamos a ver, usamos ese pasaje para recoger diezmos. No, vamos a continuar. Tienen que dar completos. Bueno, no somos así, hermanos, ¿ok? El punto es que decimos, ¿cómo es que Dios puede ser así? Y no es el único. Las únicas dos historias, hay una tercera historia y hay más, pero nada más voy a resaltar uno más porque quiero entrar en el tema todo esto de esa manera de introducción. ¿Se acuerdan ustedes de uno en el Antiguo Testamento, en la época de David, que se llamaba Usa, hijo de Coat? ¿Quién fue Usa? Pues Usa fue un levita, ¿verdad? Y entonces durante el tiempo del rey David, cuando anteriormente hubo una batalla con los filisteos, los enemigos de Israel, y ellos se habían llevado el arca del pacto, que era una especie de cofre de oro que tenía ángeles, arcángeles y otras cosas ahí encima, ¿verdad? Y era el trono de Dios, o era lo que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces se lo llevan los filisteos y les fue, como dicen en México, como en feria, ¿verdad? ¿Quién sabe qué barbaridades les habrá sucedido? Y entonces un día deciden, no, ya no queremos esto aquí, lo suben una carreta, le ponen ahí 2 animalitos ¿verdad? Y nadie llevó ese arca de regreso al pueblo de Israel. Los animalitos solos llegaron, ¿verdad? Y entonces cuando llega el arca a casa de un señor, le avisan, le mandan su WhatsApp a David: oye David, fíjate que llegó el arca que se nos perdió en la batalla, la última batalla, y aquí está. Aguántame tantito, ¿verdad? Y entonces agarra al grupo de alabanza, ¿verdad? Agarra a Emanuel y dice: Emanuel, vámonos, tráete al grupo altar, vamos a adorar. Llama a los levitas, ¿verdad? A los servidores, llama al hermano Ángel, a la hermana Andrea, y les dice: bueno, hermanos, ya llegó el arca, vamos a llevarlo al templo, vamos a hacer una procesión. Yo creo que ahí empezaron las procesiones, pero ese es otro tema. Entonces deciden llevarlo al templo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Usa le tocó ser servidor ese día, y él está detrás de la carreta. Y entonces están andando, yendo en dirección a Jerusalén, en donde debe ir el arca, y pues invariablemente las calles, no llegan a calles, los caminos de aquel lugar parecen las calles de Mérida después del tiempo de lluvias, ¿verdad? Lleno de hoyos y baches y todo lo demás. Invariablemente en uno de esos caen en uno y se hace así la carreta, y el arca que está atrás empieza a moverse. ¿Qué hace Usa? Instintivamente, sin pensar lo que hace, extiende su mano para que no se caiga al suelo, para que no se dañe, para que no se ensucie. ¿Y qué sucedió? Se abrieron los cielos y salió una voz, se escuchó una voz decir: gracias, Usa. ¿Eso pasó? Vean lo que pasó, Primera de Crónicas 13. Cuando llegan al campo de trillar de Nacón o de Kidón, los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano para sujetar el arca, y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Y así fue como Usa murió en la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Por qué es tan severo Dios?
pensamos cuando leemos algo así? Y debido a este tipo de pasajes, y puedo seguir, hay muchos pasajes que decimos, ¿qué culpa se tuvo ¿verdad? Y Dios, frito quedó la pobre persona. Pero al igual que los hijos de Aarón, Usa era levita, era hijo de o descendiente de Coat, hijo de Leví. Y en la Biblia vemos que los coatitas, no quiero decir coatís, porque ellos son animalitos, ¿verdad? Coatitas tenían la responsabilidad de cuidar de los objetos sagrados del templo. Ellos cuidaban, por ejemplo, el candelabro de oro que usaban en el lugar santísimo, el pan de la propiciación, el incensario, y sobre todo ellos desde niños, desde pequeñitos, les instruían en cómo debían cuidar del arca del pacto, de esa presencia de Dios, dónde posicionarlo en el lugar santísimo, cómo cuidar de él, cómo transportarlo. Y el transporte o la manera de transportarlo no era con una carreta. Y Usa probablemente sabía eso. Probablemente lo sabía. Pero como el rey dijo, pues ya está en la carreta, vamos a llevarlo así, tiene ruedas, va a ser más rápido. O quién sabe qué le habrá dicho el rey. ¿Qué hizo Usa? Dice, vamos. Y dirán, pero pastor, o sea, no entiendo todavía. Su motivación de Usa era pura, la motivación era pura. Estaba tratando de evitar que se dañe o que se caiga y se ensucie, se contamine con la tierra. Pero lo que no pensó Usa fue esto, o más bien él dio por hecho que sus manos estaban menos contaminadas que la tierra. Porque no hay nada en la tierra en sí que pueda contaminar. O sea, la tierra está cumpliendo su función que Dios le dio para cumplir. Es tierra. Cuando está seco el ambiente es polvo, cuando llueve es lodo. ¿Ok? Está cumpliendo su destino y su función, cumpliendo los lineamientos de Dios para lo cual fue creada la tierra. No hay nada en sí que pudiese contaminar el arca. ¿Sí? Lo profano no estaba en la tierra, lo sucio no estaba en la tierra, estaba en el corazón del hombre que tocó el trono de Dios, porque Usa desobedeció los deseos y los mandamientos de Dios, los lineamientos que Dios puso, y él, Dios, lo mató. Pero, a ver, pastor, pausa. A ver, pero pastor, todavía no entiendo. ¿Por qué? Es demasiado duro de parte de Dios haber matado a alguien por lo que hizo. Si ustedes van al Antiguo Testamento y leen la ley de Moisés, se van a dar cuenta que hay más de 20 acciones o pecados o delitos, crímenes que ameritan la pena de muerte, más de 20. ¿Okay? Y entonces no solo es el asesinato por asesinato, que es el más común, sino también por ejemplo, cosas como actos homosexuales, adulterio, algunos tipos de deshonra en la casa, en la familia, el consultar con brujos, con hechiceros, todos ellos tenían la pena de muerte. ¿Sí? Había otro, por ejemplo, que era declararse Dios, que fue ese el que usaron los para matar a Jesús, porque él se declaró como Dios, o más bien le preguntaron, ¿tú eres Dios? Y él contestó, es como tú has dicho. Y entonces,
Caifás dice, ahí está, lo dijo, vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque ese pecado ameritaba la pena de muerte, ¿sí? Más de 20 acciones merecedoras de la pena de muerte. ¡Qué barbaridad! Pensarán algunas personas. ¿Qué tan primitivo es todo esto? Y hasta algunos cristianos piensan así, ¿sí? Y a veces se nos cruza por la mente que el Dios del Antiguo Testamento no es igual al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, el énfasis es en amor, es en misericordia, es en gracia, ¿sí? No sé si alguna vez se lo han preguntado. ¿Por qué es tan distinto el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento? De hecho, esa pregunta causó o propició que se formara la Biblia que conocemos hoy día, porque fue en el cuarto siglo, no sé si conocen tanto la historia, pero Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió, fue cristiano, y después de él los emperadores ya empezaron a ser cristianos, o cuando menos a decir que creían en Dios. Vamos a ponerlo así. Entonces, justo antes de que acabe el cuarto siglo, hubo un emperador que se llamó Marciano. ¿Okay? No vayan no Marciano porque era de Marte, todavía ni habían descubierto Marte. ¿Okay? Era su nombre, en latín era Marcianus, ¿sí? El punto es que él decidió juntar todos los escritos, porque hasta ese momento había lo que se conocía como la ley o el libro de los hebreos, el Antiguo Testamento, y había una carta aquí, una carta allá, un evangelio, y entonces él quería formar un solo libro que contuviera todo esto, y fue el primero que lo hizo. Solo que Marciano hizo algo medio marciano porque él tenía este problema que les estoy explicando, y entonces él decidió que en su Biblia no iba a haber nada del Antiguo Testamento, y le recortó algunas áreas en los evangelios y un par de las cartas, cualquier cosa que tenía que ver con Jehová del Antiguo Testamento, le cortó y dijo, no, eso, porque ese es un Dios malo, este es el bueno. ¿Sí? Los líderes de las iglesias en aquel entonces dijeron, no puede ser así. Se organizó un concilio a fines del siglo IV para corregir eso, y entonces fue que se estableció el canon de las escrituras. Más adelante hubo otra reunión, porque se eliminaron más adelante unos libros que llamamos apócrifos. Y desde entonces hay como que dos Biblias, la romana y la protestante. Pero bueno, esa es otra historia. Ya me estoy yendo por la tangente. Me gusta la historia. El punto es que aún hoy día hay personas que hacen lo mismo. Leemos algo y decimos, no, eso no me gustó. No, ya. En nuestra mente decimos, no, eso ya no lo vuelvo a leer, está muy feo. No, esto no me gustó. ¿Verdad que así hacemos a veces? Y cuando hacemos eso, nos volvemos marcianos. Perdón, no me pude resistir. El punto es que cómo podemos reconciliar esas dos posiciones. ¿Cómo podemos entender al Dios del Antiguo Testamento y al del Nuevo Testamento? La única manera de poder hacerlo es que tenemos que ajustar nuestra manera de pensar en cuanto a la injusticia y a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el misterio, el verdadero misterio, no es que un Dios santo quiera ejercer justicia a su propio modo sobre criaturas que Él mismo hizo, ¿sí? Porque estas criaturas desobedecieron, ¿sí? Son rebeldes y son pecadores. Ese no es el misterio. El misterio es de que Dios, de generación en generación, tolera criaturas rebeldes.
quienes actúan en contra de la autoridad de Dios. Ese es el misterio, cómo es que Dios tolera el pecado y la rebelión. Y en el Antiguo Testamento, aunque hay más de 20 actos, acciones, pecados, crímenes que ameritan la pena de muerte, esa es una grandísima reducción al original. ¿Saben cuál era el original? Cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios, el Rey omnipotente, creador de todo lo que existe, toma barro, toma polvo, lo forma, sopla en él su vida, y habiéndole dado vida al ser humano, le da al ser humano la posición más alta en su creación en este planeta. Y le dio el mayor regalo que Dios le puede dar a alguien, que es la vida. ¿Sí? Pero Dios dijo: el alma que pecare, esta morirá. Eso está en Ezequiel. Todo pecado en la creación, en el tiempo de la creación, cuando creó a Adán y Eva, todo pecado, toda rebelión era considerado como un acto de ofensa en contra de Dios y era merecedor de la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva: pueden hacer, miren, pueden disfrutar de todo esto que yo hice, pueden comer de lo que ustedes quieran, solamente les pido que una cosa no hagan: no coman de este fruto. Porque el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y eso no quiere decir nada más una muerte espiritual. Sí, significa una muerte espiritual, pero significa, y el contexto es, una muerte biológica. Sus vidas iban a dejar de existir. Y la pregunta es: ¿podemos acaso culpar, condenar a Dios, al Creador santo, perfectamente justo, que por pura misericordia le dio vida, creó a unos seres, les dio vida, sopló en ellos su aliento de vida, los hizo semejantes a Él? ¿Sí? Y después estas criaturas se vuelven rebeldes, se vuelven pecadoras, atentan en contra de la autoridad del Creador. Y si Dios decide acabar con la vida de esas personas, de esas criaturas así, ¿cómo podemos culpar a Dios? No lo podemos culpar. ¿Sí? En realidad, hasta el pecado más pequeño que podamos cometer, el más insignificante, el más mínimo pecado en nuestra vida, significa que nuestra voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Y me da mucho temor pensar cómo las personas en nuestra cultura el día de hoy, que hacen cosas vergonzosas, que cometen pecados inimaginables, ¿sí?, practican actos vergonzosos, un día se paren delante de Dios y digan: yo tengo el derecho de hacer eso, yo tengo el derecho moral de hacer esto, porque es mi cuerpo. Si yo sé algo acerca de Dios, es que nunca le ha dado a nadie el derecho moral de hacer cosas claramente en contra de su diseño y de su voluntad. ¿Sí? Pero no hablemos de cosas feas como homicidios, como asesinatos, violaciones, pecados sexuales, robos, asaltos y demás pecados grandes. No, todo pecado, cualquier pecado, por más insignificante que sea, es deshonrar la autoridad de Dios, es insultar a la majestad, a la majestuosidad de Dios.
Es retar al Dios de santidad y de justicia para ver qué es lo que va a hacer. Pero estamos tan acostumbrados a hacer eso y a justificar nuestra desobediencia que hasta tenemos grandes razones por las cuales hacemos o decimos ciertas cosas. Nos hemos vuelto tercos muchas veces en nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Sí? Porque creemos que no es nada serio desobedecer al Rey del universo. No le damos mayor importancia. Y pensamos que si no cometemos pecados grandes, asesinatos, violaciones, robos, o sea, entonces no somos malas personas, no somos malos. Nosotros nada más decimos alguna pequeña mentirita de vez en cuando. Nosotros nada más deshonramos a nuestras autoridades de vez en cuando, y eso únicamente cuando se lo merecen. Y así tenemos excusas y pretextos para nuestra desobediencia. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando ve que las personas no hacen lo que Él quiere, sino lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que hace Dios? Pues lo que ha escogido hacer Dios es que en vez de destruir a la humanidad en el momento de algún acto de desobediencia y de rebelión, más bien Dios extiende su misericordia. Eso es lo que Él hace. En lugar de justicia, derrama de su gracia. Y aún el Antiguo Testamento, que es esa historia llena de todas estas cosas, historias así como la que leímos al principio, historias como Usa, aún el Antiguo Testamento es en realidad la historia de repetidas manifestaciones de su paciencia, de un perdón misericordioso hacia un pueblo que desobedece día tras día. ¿Verdad que así es? Miren, yo no puedo leer la mente de Dios, pero yo me pregunto y digo, bueno, a lo mejor yo me pregunto si esto que sucede en la Biblia de vez en cuando, o sucede en las noticias de vez en cuando, que escuchamos que fulanito estaba caminando por allá y le partió un rayo, o fulanito estaba haciendo y de pronto ¡pum! O al pastor lo cacharon haciendo tal o cual cosa. Yo me pregunto si esas acciones de Dios dirigidas hacia ciertas personas, pregunto si de vez en cuando es porque Dios se ve obligado a interrumpir su patrón normal de clemencia, de perdón, de misericordia, de paciencia, para recordarnos de su justicia y de las demandas de su santidad. Él mismo nos dice que su misericordia está destinada o está diseñada para darnos tiempo y oportunidad para arrepentirnos. Pero en vez de arrepentirnos, muchas veces lo que hacemos es que nos aprovechamos de su misericordia y pensamos que nada nos va a pasar si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, sea grande, mediano o chico, como tú consideres el pecado. ¿Verdad? Porque hay pecados que en nuestra mente son grandes. Hay otros pecados que son chicos. Y no es así ante los ojos de Dios. Los pecados más grandes para Él son los que hay en nuestro corazón. Cosas como la soberbia, el orgullo y todo lo que nace de un corazón así. Manipulaciones.
si no puedes decir amén, di ouch. Why? Y me entristece pensar que estamos tan acostumbrados al patrón de conducta o de pensamientos o simplemente a la manera como llevamos nuestras vidas ya. Estamos tan acostumbrados a poder recibir de la gracia y el favor de Dios y la misericordia que no solamente lo comenzamos a dar por hecho en nuestras vidas, sino que comenzamos a exigirlo, a demandarlo. Y luego, si no conseguimos eso de parte de Dios, nos molestamos, ¿verdad que sí? Hacemos nuestro berrinche espiritual, armamos todo un espectáculo para tratar de conseguir la misericordia y el favor de Dios. Así es como le hacemos los humanos, cuando no tenemos cuidado. ¿Sí? Recuerdo cuando estaba yo en la universidad, hace poquito, no era aquí, estaba yo viviendo en Estados Unidos, tenía la edad de mi hijo y estaba yo en una clase de inglés, ¿cómo se llama? Para los que escriben, pues, no era gramática, sino era clases no de caligrafía, los que escriben literatura y cosas así. Gracias. El punto es que el primer día de clase llega el maestro y casi no tuvimos clase porque buena parte de esa hora se la pasó explicándonos cómo es que íbamos a tener nuestras calificaciones. Tantos exámenes, tal día un examen final, esto es lo que me espero de ustedes, estos son los libros que hay que leer, esto es lo que es. Y entre las cosas que dijo es que íbamos a tener que hacer 4 ensayos escritos de 3 o 4 páginas cada uno, y los íbamos a tener que entregar el día 30 de cada mes. El primero, el 30 de septiembre, el segundo, el 30 de octubre, el tercero, el 30 de noviembre y el cuarto, el último día de clase. Y cada uno de esos ensayos correspondían al 10% de nuestra calificación final. O sea que si alguien no entregó sus 4 ensayos, su calificación máxima de esa clase iba a ser 6. Entonces todos así medios nerviosos. Y entonces dijo el maestro, hoy es la primera y última vez que voy a mencionar esto. Cuando yo llegue el día 30 de septiembre, cuando yo entre al salón, quiero en el escritorio ver que ya hayan depositado ahí los ensayos. ¿Entendidos? Sí, maestro. Perfecto. Ya, continuó con su clase. Jamás volvió a mencionar estos ensayos. Llega el día 30 de septiembre y adivinen qué. No voy a cambiar los nombres para no inculpar a los inculpables, ¿verdad? Pero bueno, 2, 3 alumnos no habían entregado los ensayos estos. Y entonces el maestro pone a revisar y levanta la vista y dice, a ver, espejo. Estoy cambiando, no vayan a creer que... Maestro, es que, ¿sabe qué? Se me olvidó por completo, de verdad, o sea, no lo anoté, se me olvidó, le pido por favor que me dé una oportunidad. Y así dijeron cada uno eran 3, cada uno de los 3. Y dijo el maestro, está bien, no hay problema, les perdono, no lo vuelvan a hacer. Gracias, maestro, ya, nos dio 2 días más, les dio 2 días más. Entonces, me estoy autoquemando aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué creen que pasó el día 30 de octubre? Llega el maestro y ahora faltan como 7. Y entonces la misma cosa, empieza a decir, ¿dónde están? Y los que faltaron en esa ocasión, que gracias a Dios ya no fui yo, entonces cada quien empezó a decir, es que, ¿sabe qué? Me enfermé,
Y otro es que algo pasó en mi casa y me tuve que ir, no estuve aquí 2 semanas y etcétera. Bueno, y cada quien tenía algo para decir y todos le dijeron, por favor, maestro, tenga compasión de nosotros, denos un chance. Y el maestro dijo, está bien, les perdono entonces esta ocasión y les doy 2 días para que lo entreguen. Gracias, maestro. Todos amaban al maestro más que a todos los demás maestros de la universidad ese día. Hasta que llegó el día 30 de noviembre y adivinen qué pasó el 30. Pues ya con la experiencia de los 2 meses antes, habían como 13, 14 alumnos que no hicieron sus ensayos. Y entonces, cuando el maestro empieza a preguntar y dice, a ver, Sánchez, le pregunta al primero y el primero le responde, tranquilo maestro, no se preocupe, pasado mañana se lo doy. Saca su cuaderno, 0. A ver, espejo, no, 0. Y así se la fue. Cuando llega habían pasado como 7, 8, llega con uno y le dice, maestro, eso no es. También estaban ahí ustedes. ¿Saben qué hizo el maestro? Le dijo, Hernández, 0, pero no es justo. Y le dice, Hernández, tú tampoco entregaste la vez pasada, ¿verdad? No, maestro. Ok, ¿quieres justicia? Muy bien, 0 hoy, 0 del mes pasado. ¿Alguien más quiere justicia? Necesitamos entender la diferencia entre la justicia y la misericordia. En el momento que tú piensas que Dios te debe misericordia o perdón o favor, debe sonar una campana, en tu mente debe haber luces amarillas, rojas, debe sonar una bocina de precaución, 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 porque ya no estás en el ámbito de la misericordia de Dios y el favor de Dios. Porque si así llegas a pensar, entonces cuando pasas esa línea, ya te has salido y estás demandando algo que no te corresponde, porque por definición la misericordia es voluntaria, se otorga, no se demanda. Dios nunca está obligado a ser misericordioso con una criatura rebelde y pecaminosa. Él no le debe a nadie misericordia. Él mismo dijo, yo tendré misericordia sobre quien yo tenga misericordia. La santidad de Dios demanda que Él sea justo. Y déjenme decirles que no hay ninguna persona en la Biblia que fue castigado injustamente. Déjenme decirles que en tu vida y en mi vida no ha pasado una sola cosa que venga de Dios de manera injusta, porque su naturaleza es de justicia, ¿sí? Le doy gracias a Dios de que Él no es injusto, pero también le doy gracias a Dios de que Él no ha sido justo conmigo, sino ha sido misericordioso. Porque si Él actuara para conmigo conforme a su justicia, y contigo, con todos nosotros, entonces estaríamos igual que Nadab y Abiú y Usa y Ananías y Zafira y todos los demás. Ten mucho cuidado.
en la condición de tu corazón y cuando tú oras y cuando tú pides a Dios. Ten cuidado. Porque eso de demandar, haz justicia. No, yo no le pido a Dios que haga justicia. Porque en esas de que Él haga justicia, igual decide hacer justicia conmigo y, ¿verdad? Tenemos que aprender a pedirle a Dios misericordia. Y aprender a vivir bajo el favor y la misericordia que Él escoge otorgar a sus hijos. Amén. Eso no quiere decir que no podemos pedir. Eso no quiere decir que no podemos hacer guerra cuando algo nos está pasando porque el enemigo nos está atacando. Esa es otra cosa. ¿Sí? Debemos levantarnos, debemos orar con denuedo y con autoridad. Pero lo que respecta a mi vida, yo no puedo demandar que Dios me bendiga. No tengo esa capacidad. Cruzo una línea. Cuando yo digo, haz esto y esto y esto, y en mí, y para mí, y por mí, y quiero esto y quiero aquello. Y cuando estamos en un espíritu así, hemos cruzado una línea. Pues no sé si logro dar a entender lo que estoy queriendo decir. La condición de nuestro corazón delante de Dios es la que tenemos que cuidar. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que es su Espíritu el que nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo articular las cosas. Sí, muchos dicen eso tiene que ver con hablar en lenguas. Está bien, pero el principio es que a veces tú no sabes qué pedir, cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe. Y yo te quiero decir que nunca el Espíritu Santo va a poner en tu corazón orgullo y soberbia. Eso es contrario a Dios. Eso es del enemigo. El problema es que no nos damos cuenta. Les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes alguna persona, no aquí en la iglesia, en general, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, donde sea? ¿Conocen alguna persona que sea orgullosa? ¿Cuántos dicen sí? Ok, les pregunto, ¿ellos saben que son orgullosos? Eso es lo peor del asunto. Ese es el problema del orgullo y la soberbia. Que entra en nuestro corazón, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y únicamente estando en la presencia de Dios, únicamente habitando en ese lugar, únicamente buscando de Dios, pidiéndole a Dios que en su misericordia transforme mi corazón de piedra y lo haga un corazón de carne, un corazón moldeable, que así como se dijo del rey David que él tenía un corazón conforme a Dios. Eso es lo que yo le pido a Dios. Señor, haz en mi corazón lo que sea que tengas que hacer. Y es, ojo, cuidado con esa oración, porque después Dios como que no escucha muchas cosas y apenas escucha algo así. Sí, eso sí lo escuché. Ahora sí, vamos a mandarte esto y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque quieres tener un corazón como el de David. Pero esa es mi oración. Un corazón moldeable, un corazón conforme al suyo, un corazón como el que tenía el rey David, un corazón apasionado por el Señor, un corazón que entendía cuando la regaba y pedía perdón, un corazón humilde, un corazón de fe, de confianza.
Eso es lo que yo le pido al Señor para mí. Y cuando yo oro por ustedes, porque sí oro por ustedes, eso es lo que pido para ustedes. Vamos a ponernos de pie.